Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, Geraldino González, quien les habla, Percio Maldonado, vamos a usarla para recibir al doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Y además, pudiera decirse uno de los hombres del presidente. Sería un honor. Sería un honor, ¿verdad? Sí, ese es el nombre de una película. Sería un honor. Sí. Los hombres del presidente. Doctor, vamos a decir que comienza, y es justo además, un nuevo periodo del presidente Danilo Medina, del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué se puede esperar que cambie en todo el tema de la seguridad social, en la que el riesgo laboral es parte de eso? Está el tema salud. Hoy se dice que los médicos vuelven a la mesa del diálogo, pero ¿qué se puede esperar? ¿Y qué tan firme está el gobierno en que estas cosas cambien? Es decir, que dejemos de remendar lo que tengamos que cambiar. Sí, yo quisiera que me permitas 10 segundos iniciales, porque lo que usted quiera. Tenía guardado para cuando viniera aquí felicitar a Laura, porque Laura está haciendo una extraordinaria labor promoviendo la lactancia materna. Bueno, y yo excelente. como médico considero que la más importante medida de salud que puede aplicar una familia y un Estado es promover la lactancia materna. Entonces, ahora voy a lo también. Bueno, yo le debo decir una cosa. Yo tengo una nieta, tengo primera nieta, y solo ha tomado leche de seno. Hay que felicitar a esa mamá. Y está preciosa, de manera que ya veo que la leche aprovecha muy bien. Sin Sí, duda. sin duda. Mira, la leche materna se hizo para los niños. Ah, claro. La otra se hizo para los becerros. Claro. Bueno, pero hasta ahí, Bueno. hasta en el orden animal hay una lactancia. Así hay una es, cosa. claro. Bueno, lo otro, mira, quisiera reconocer públicamente la decisión del gremio médico de volver al diálogo. Creo que es una buena decisión. Conversando la gente se entiende y por supuesto el gobierno está dispuesto a retomar el diálogo donde quedó y avanzar en lo que sea posible conjuntamente para llegar a acuerdos. Siempre hemos dicho que va a haber acuerdos. Va a haber acuerdos porque la gran mayoría del personal médico, como también las enfermeras y en general el personal de salud, siente igual que todo el país la necesidad de que se profundicen las reformas en salud y seguridad social. Y en definitiva eso es lo que está planteado. Aquí realmente el adversario, digamos, no es un gremio, no es un dirigente. El adversario es el atraso que tiene nuestro sistema de salud, tanto público como privado, y la necesidad de ganar ese tiempo, de saltar hacia adelante. El país no puede seguir poniendo parchitos, como tú señalaste, a un sistema de salud que se desarrolló con base a las ideas que probablemente fueron buenas en su momento, pero que el país ya cambió. Este es otro país. Aparte del tema del horario, ¿hay otro tema de tranque con los médicos y el gobierno? Bueno, hasta a donde quedamos en el diálogo, cuando algunos dirigentes del gremio prefirieron alejarse de la mesa y mostrar músculos, era en ese tema. Ya habíamos llegado a preacuerdos sobre el tema de las pensiones y el gobierno decidió cumplirlo, independientemente esos son los de más de 6.500 personas que... Ajá, y por cierto que ha habido cierto revuelo de algunas personas que consideran que hubo errores, etcétera. Quiero aprovechar también para decir, es posible que haya habido errores cuando se trata de un volumen tan alto y en un sistema de salud que tradicionalmente ha tenido malos registros, mala información. Pero y las personas, ¿errores en qué sentido? Bueno, puede ser que alguna persona que no le tocaba entró a la lista o alguien que le tocaba no entró. Pero fíjense que toda persona que haya sido incluida debe ir personalmente a ratificar su aceptación ante el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Pensiones y Jubilaciones. No está de acuerdo o no le correspondía, simplemente lo dice, no, y se elimina se anula esa pensión, esa jubilación. Es natural que en un número tan grande y en esas circunstancias haya 100, 200 errores, puede ser. No creo que haya tantos, pero es posible y siempre se puede resolver.
volviendo al tema del diálogo con los médicos, habíamos hecho preacuerdos sobre las pensiones, habíamos hecho preacuerdos sobre la integración de la red única de servicios públicos de salud, de cómo hacer el proceso de unificación de los cargos para el que tiene más de uno, integrarlos en una sola jornada, en un solo establecimiento, un solo salario básico, aplicar los incentivos que hay por ejemplo, el Seguro Social ha tenido unos incentivos, el Ministerio de Salud tenía otros, se decidió sumarlos para que fuera un solo paquete de incentivos para al conjugar los cargos. Fortalecer con un énfasis mayor la prevención, la promoción, la atención primaria. Ahí teníamos un preacuerdo, también lo tenemos, es de la parte de los acuerdos que se ha llegado. Había un acuerdo también en la importancia, una especie de declaración conjunta ante el país sobre la importancia de la atención primaria de salud, tanto a nivel público como privado. Y también había un preacuerdo menos avanzado sobre una cierta cronología para concluir las remodelaciones que se están haciendo en los hospitales y un compromiso del gobierno de continuar o acelerar en la medida posible el reequipamiento de estas instalaciones, en fin. Prácticamente teníamos un preacuerdo en todo y surgió el problema cuando se trataba de definir entonces qué es una jornada de tiempo completo. Y ahí apareció el tema de que hay distintas formas de trabajar los médicos y siempre hubo la voluntad de dialogar y bueno, busquémosle una vuelta, una solución que sea en el marco de la ley, que por supuesto no puede tener como base el hecho de que no se cumplan los compromisos laborales, los contratos de trabajo que se tengan. Hubo un preacuerdo también importante en que todos los cargos iban a ser seleccionados por concurso, incluyendo los directores de los establecimientos, porque lo que se quiere es que el sistema mejore y lo que queremos es hacerlo con los trabajadores de salud. Y déjenme decirle que no es un problema de que sea una conquista gremial, es una conquista gremial y creo que todos los gremios deben sentirse orgullosos de lo que se ha obtenido en este diálogo. Pero es esencialmente una conquista también del gobierno. Nosotros no entendemos eso como una derrota, sino como una victoria, porque eso es crear condiciones para que el personal de salud sienta que es tratado con dignidad, sepa que si trabaja adecuadamente va a tener la oportunidad de retirarse con una pensión digna. Nunca se había visto eso, que el personal de salud se retirara con todo su salario y con todos sus incentivos y con seguro médico. Una de las razones por las cuales mucha gente no acepta la pensión es porque el sistema de seguridad social con un nivel lo sacaba una cosa injusta, del sistema, sí. Increíblemente que así sea, lo saca del seguro de salud. Sí. Pues sobre todo que cuando uno va envejeciendo dicen que uno necesita un poco de comida y mucha medicina. Bueno, eso sé yo, porque yo... Pero mira, transformar el sistema público de salud, convertir al sistema público de salud en una verdadera opción, es una necesidad para el país. Claro. El sistema público de salud no puede seguir siendo un pobre sistema para pobres. Tiene que ser un sistema de salud que realmente le dé a la ciudadanía la opción. Usted quiere ir a un sistema privado, puede, porque afortunadamente el Seguro Social se lo permite. Pero usted prefiere ir por alguna razón a una institución pública, tiene que tener la oportunidad de encontrar un servicio igual o mejor que el que le pueda brindar a nivel privado. Doctor, perdón, en esta semana han salido declaraciones muy fuertes por parte de legisladores y otros sectores con respecto a lo que ellos consideran excesivas ganancias de las AFP en el país. Ellos se defendieron diciendo que no era así. En fin, ¿cuál es el problema que hay realmente? Bueno, no es mi campo. En el campo de las pensiones hay otra superintendencia, está el superintendente Ramón Contreras, que es una persona que domina muy bien ese campo. Sin embargo, por las conversaciones que tenemos al interior del sistema y por la información disponible,
ciertamente parecería que es necesario hacer algunos ajustes y reformas en el sistema de pensiones. Porque el problema principal del sistema de pensiones es lo que técnicamente llaman la tasa de reemplazo, es decir, con cuánto va a salir la gente pensionada. Porque para eso un sistema de pensiones, para pensionar a la gente. Y los estudios que, por lo menos que yo he conocido, que han estado disponibles, dicen que en el mejor de los escenarios de continuar la actual situación, andaría por el 30% o menos de su salario. Es decir, que si usted ganaba 100 pesos, al final 30, le van a dar 30 pesos. O menos. En el mejor de los escenarios. Suponiendo que se mantenga la actual situación. Entonces, ese es el tema de fondo. Y parecería que ciertamente hay que hacer ajustes en el sistema de pensiones. Entonces, preferible que te pensionen por el Estado con lo del 100% como hicieron ahora. Una de las cosas que está evaluando y que vale la pena evaluar es la posibilidad de que la persona pueda escoger si prefiere estar en un sistema de reparto o prefiere estar en un sistema de capitalización individual. Con lo cual, como tú bien señalas, Geraldino, va a haber una cierta competencia que favorece a la sociedad. Pero realmente yo el sistema de pensiones no es mi fuerte, no lo manejo bien. Y creo que sería preferible preguntar a la Superintendencia de Pensiones. La única diferencia es que el Estado apenas puede tener 500.000 personas más o menos en promedio en su nómina. En el caso del sistema de seguridad social se supone que es el país el que tiene que... Claro, pero la idea es que el sistema de reparto del Estado sea parte del sistema de seguridad social. Lo que ocurre es que sea una manera diferente de pensionar y que la persona igual ahorre. Ahorre, se le descuente en su salario, solo que en lugar de ir a un sistema que lo va a pensionar por lo que se llama el mecanismo de capitalización individual, iría a un sistema que lo pensionaría por un sistema de reparto que hay solidaridad, digamos, entre Doctor, unos y otros. En los planes que el gobierno tiene, digamos, de mejorar el sistema de salud, lo primero que ha intentado o ya ha iniciado el proceso de hacer una red única, es decir, hacer un sistema único de salud. Uno mira que, por ejemplo, el sistema de salud tiene la capacidad de generar dinero, si se gerencia bien. El gobierno ha proyectado cuánto puede poner a producir los centros hospitalarios públicos para, digamos, contribuir a esa mejoría, porque obviamente el gobierno tendrá que hacer muchas inversiones aquí. Sin duda. Y las está haciendo. Ciertamente en los últimos años se ha invertido más, sobre todo en remodelar, reequipar el sistema público de salud, probablemente más que en muchos otros periodos de la historia. Que tiene que ser constante si se quiere mantener unos estándares. Y va a tener que continuar, por supuesto que sí. Pero hay una cosa importante. Nuestro sistema está concebido de tal manera que la ley 4201 define cómo debe organizarse el sistema para prestar servicios. Y la ley 8701 define cómo se debe financiar y sostener financieramente el sistema de salud público y privado. Entonces, una cosa fundamental para que el sistema de salud funcione bien es que tenemos que lograr la cobertura universal del sistema de aseguramiento de salud. Hemos mejorado mucho, estamos cerca del 70% ya de la población es parte del sistema, pero tenemos problemas también en el aseguramiento en salud. Por un lado, 70% es la mitad del vaso lleno, pero 30% es la mitad del vaso vacío. Hay que incorporar ese 30% que falta. Y para eso hay que quitar barreras que hay en el propio marco legal. Fíjese, si yo no tengo un empleador y no soy pobre, yo no puedo entrar en el sistema. O el sistema te obliga a mentirle. O me obliga, lo cual ocurre. Desafortunadamente, pero es así. Nos enseña a ser tramposos. Sí. Entonces, ahí hay que hacer una corrección para que todo aquel que quiera y pueda pagar su póliza de aseguramiento, sobre todo en un mercado de una economía informal tan amplia. Pero muchos de esos llamados
trabajadores informales son personas con capacidad de cotizar. Claro, de muchos pagar son, y de y que lo asegurar a su harían familia. gustosos, Claro. porque les resultaría más atractivo estar en el Seguro Familiar de Salud que estar en una póliza individual privada. Mire, es familiar, en primer lugar, Claro. no es individual. En segundo lugar, tiene un catálogo de prestaciones que está garantizado. El Estado tiene órganos reguladores para asegurar que ese catálogo se cumpla con los afiliados. El monto está regulado, el pago no está definido solo por las reglas del mercado, sino que hay una regulación que se establece cuánto es la póliza. Las ventajas son muchísimas. Y yo estoy seguro que muchas de las personas y las familias que están fuera hoy del sistema preferirían estar dentro si se le abre la puerta. Y esa es una reforma relativamente sencilla que se puede hacer en la ley. Por eso el gobierno cree que ha llegado el momento de ponernos de acuerdo para introducir algunas, por lo menos, reformas en el sistema de pensiones, en la forma de manejarse el seguro de salud y así sucesivamente. Viendo los programas y proyectos que está ejecutando el gobierno en el sector de la salud y las reformas que se quieren introducir, mucha gente ha abogado por una reforma completa de la Ley de Seguridad Social. ¿Se está realmente trabajando con esa idea de la necesidad que hay de hacer esa reforma en Mire, la Ley de Seguridad? Qué buena pregunta. Porque eso preocupa a la ciudadanía realmente. Sí, claro que sí. Mire, sin lugar a dudas, con todas sus deficiencias y defectos, el sistema de seguridad social ha sido una de las conquistas sociales más importantes en nuestro país y tenemos que defenderlo. Mucha gente tiene hoy acceso a servicios que nunca tuvo. Claro, hay que garantizar que los tenga y hay que mejorarlo siempre, progresivamente. Cambiar todo ese sistema siempre es necesario, siempre hay que reflexionar sobre lo que tenemos porque siempre hay una manera mejor de hacer las cosas, pero requiere un nivel de consenso en el país que puede llevar muchos años y ese proceso hay que empezarlo, estoy totalmente de acuerdo, hay que evaluar la experiencia que hemos acumulado en estos 15 años de vigencia de nuestro marco legal, pero eso hay que hacerlo con paciencia y con calma, porque es un sistema muy complejo que toca muchos intereses y que además maneja un tema muy sensible para la población como es su atención de salud, el financiamiento de su atención de salud. Sin embargo, hay cambios progresivos que se pueden ir haciendo y que seguramente son más fáciles, menos difíciles, ajustar porque hay más consenso. A lo mejor no hay consenso en el país, bueno, duró 10 años construir el consenso para la actual ley, 10 años, y mucho conflicto, incluso Doctor, pero aquí, con violencia en la calle, etcétera. Aquí parece que para cambiar ciertas cosas siempre tenemos que vivir como la etapa de la Edad Media, vivir un siglo para la etapa del medio. Hay que acelerar el tiempo. Sí, y quizás, y como usted dice, paciente, tener paciencia, pero ser amante del movimiento. Así es. A los cambios. Lo importante es no detener. Por ejemplo, esa capacidad de veto tripartista parece una cosa absurda, porque parecería que el Estado, el sector privado y el sector laboral es lo mismo. Entonces, ¿quién defiende a la población? Bastaría que uno de ustedes se levante y rompió el quórum y se trancó el juego. Es decir, no es lógico que el Estado conserve una capacidad, digamos, para otorgar un plazo para el consenso y si no se da ese consenso, hacer lo que convenga a la población dominicana. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Mi opinión personal es esa. La propia ley establece que el Estado es responsable en última instancia del buen desarrollo del sistema. ¿Y por qué no da tanto trabajo eso cambiar eso? Es algo que está en la ley. Es modificar, la ley una de las reformas nosotros pequeñas que se pueden hacer porque hay mucho consenso en el país alrededor de esa idea y eso que tú acabas de expresar. Eso entraría dentro del cuestionante que hacía Geraldino. ¿Qué tan decidido está el gobierno de modificar la ley en lo que uno observe que no funciona? Y usted ha mencionado, por ejemplo,
lo de la capacidad que tenga el ciudadano de incorporarse al sistema, aun cuando no tenga un patrón. Geraldino llamó la atención sobre el tema de pensiones, algunos ajustes. Tú acabas de llamar la atención sobre el tema de los procesos de decisión. Mire, es posible que en el momento que eso se incorporó en la ley, se consideró que era conveniente, ¿no? Quizás por el gran papel de empleador que tiene el sector privado frente al Estado. Sí, es posible. También por el hecho de que la ley se aprobó en medio de una situación muy conflictiva en el país. Alrededor de esa ley hubo mucho conflicto y fue producto de acuerdo. Entonces yo cedo aquí, tú cedes allá, en fin. Pero hoy ya se ha demostrado que es un problema eso, porque enlentece mucho los procesos de decisión. Mire, solo la Superintendencia de Salud debe tener no menos de 30 decisiones que están pendientes, que han sido planteadas al Consejo y que el Consejo no ha podido decidir porque no logra consenso. Por otra parte, hubo periodos en los cuales, como tú señalabas, Percio, eso no es teórico, de que si no hay acuerdo se tranque el juego. Eso ocurrió, por ejemplo, en el año 2006, durante 9 meses. No hubo sesión del Consejo de la Seguridad Social. O sea, 9 meses el sistema estuvo sin decisiones porque un sector no estaba de acuerdo, es decir, quería imponer una decisión. En el Consejo los otros sectores no estaban de acuerdo y entonces no había, simplemente no se aprobaba la agenda. Hay una experiencia interesante en la Cámara de los Lores en Londres. En Inglaterra. El quórum, ¿usted sabe cuánto es? 3 personas. Nadie falta, porque saben que 3 pueden validar válidamente. Entonces, aquí hay que volver a decir, bueno... Tal vez no estemos preparados para llegar a tanto, pero pienso que sí es posible introducir en la ley algún mecanismo que agilice esto. Claro. Muy bien, un tiempo para que, un proceso para que se cree consenso. No hay consenso, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de que no se tranque el sistema y que continúe funcionando. Creo que ese es otro tema así puntual que se puede mejorar. Hay muchas cosas así puntuales que se pueden mejorar. Por ejemplo, podría mencionar otra. Tenemos que fortalecer la capacidad regulatoria. Los órganos del Estado para regular, en el caso de pensiones, en el caso de salud, son las superintendencias. Las superintendencias tienen una atribución. A uno le da la impresión, de lejos, digamos, ¿verdad? Desde fuera, porque uno ni es médico ni está en los hospitales, pero por las cosas que uno ve, que es paciente, que uno llega. Todos somos pacientes. Uno tiene la impresión de que el país tiene una infraestructura hospitalaria mejor que muchos de los países de nuestra región y que quizás lo que nos falta es gerenciar de manera diferente el sistema como para estar mejor, aún con las cosas que tenemos, tal vez sin pensar en hacer unas inversiones fabulosas que no siempre tenemos. ¿Es así o estoy equivocado? Nos falta todavía más infraestructura, no solo hospitalaria, sino sobre todo de primer nivel de atención. Todavía hay que hacer una inversión importante. Y no solo inversión pública, debo decirlo, también privada. Necesitamos más inversión privada en la atención primaria, en primer nivel de atención. Y necesitamos también un esfuerzo mayor de alianzas público-privadas, comunidades, ONG, iglesias, para fortalecer y desarrollar un tejido, una red de primer nivel de atención que permita mejorar el sistema de salud. Pero en un replanteo de lo que usted tiene, muchos de los hospitales que tiene, qué sé yo, me quisiera circunscribir al Distrito Nacional, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. ¿Alguna de esos hospitales no se pueden convertir en ese nivel, en ese primer nivel? Sí. Es decir, dejar de tener internos y sino decir, este hospital es un primer nivel. Sí, decía, falta infraestructura, pero ese no es el problema principal. El problema principal es el modelo de gestión y el modelo de atención. Muchos de estos hospitales pequeños que hay en el país, incluso en el Gran Santo Domingo, no tiene sentido que sean hospitales. O sea, tienen de cada 100 camas, 8 o 10 ocupadas.
tienen un conjunto de especialidades establecidas que no se usan, que no, la población no los demanda, y si los demanda no hay capacidad, porque la práctica médica, la práctica de salud no la hace un médico aislado, o sea, se necesita todo un equipo de personas y de materiales alrededor para poderla realizar. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar es armar el sistema de salud, y repito, tanto público como privado, armar el sistema de salud en forma de redes, de tal forma que los hospitales de mayor complejidad y capacidad tecnológica queden para eso, para atender los problemas que necesitan mayor nivel de tecnología. Doctor, en ese sentido, en ese interés que hay de reformar todo este sistema de salud, ¿qué tal la calidad y la cantidad de recursos humanos que tenemos? Bueno, eso es lo que tenemos. Hay que mejorarlo. Eso son los bueyes. Hay que dar la oportunidad, de elevar. Mira, nosotros tenemos, es verdad, nos falta mucho personal de salud calificado, pero tenemos bastante. No estamos tan mal en personal calificado en el campo de la salud en comparación con la región, por ejemplo. Con la región. Nos falta mucho. Y sobre todo nos falta mucho mejorar el proceso de formación de ese nuevo personal. Las residencias médicas tienen que mejorar, desde el punto de vista académico hay que mejorarlo, pero es un espacio que ha rendido frutos al país. No se trata ahora de quitarlo, sino de transformarlo, mejorarlo para que sea mejor, y hay que ampliarlas, reorientarlas para aquellos campos de especialidades que el país más necesita, aunque no sean rentables. Porque esa es una de las deformaciones que se han introducido, es que el personal se orienta hacia lo que percibe que le puede resultar más rentable en su futuro. Y se van quedando campos que el país requiere y que no se cubren. En ese sentido del recurso humano, yo tengo la impresión que el último que le pone la mano al paciente es el médico. El sistema comienza a funcionar cuando el paciente llega, la muchacha o el personal que lo recibe, hasta cómo conducirlo, llevarlo al proceso. Es un sistema completo. Es un sistema, esa estructura. Y dada esa complejidad que usted menciona, el tiempo se nos está terminando y no quería que usted se fuera sin mencionar esto, lo del trasplante de órganos, ¿es una fantasía o es algo posible que tenga alguna sustentación en el país? ¿Te refieres al delito? Sí, a esto. Trasplante de órganos como delito. Sí, como delito. Y todo el escarceo que hemos tenido con el caso de la niña Carla, y que si hay un niño desaparecido y que si habría un tráfico de órganos. Algunos especialistas han dicho que no sería lo del trasplante, sino el tráfico. Exacto, que eso requiere una estructuración que aquí no sería posible. Entonces, la pregunta, usted que está metido en el sistema, ¿eso es fantasía o eso tiene algún sustento? No, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es, o sea, el caso específico de si hay o no tráfico de órganos en el país, delito alrededor de esto. Bueno, es un tema de la Procuraduría. Entiendo que la Procuraduría está haciendo las investigaciones del caso y, bueno, nos informará qué hay sobre esto. No es fácil, se requiere una red de alta tecnología para que eso ocurra. Y de muchas personas. Y de muchas personas y de muchos establecimientos. Exacto. Y equipos. Yo no quiero decir que eso no es posible, pero requiere, si eso está ocurriendo en el país, aquí hay mucha gente involucrada, o sea, no es una persona. Se había dicho que el FBI estaría como metido en una investigación. Sí, no, y seguramente hay un interés internacional, porque es a nivel internacional, uno de los delitos que ha sido tipificado como amenaza a nivel internacional. Hay tráfico de personas. Es más fácil traficar las personas que traficar los órganos. O sea, sí, lo que comúnmente se señala a nivel internacional no es tanto que se lleva el órgano a otro sitio, sino que se lleva a la persona que necesita el trasplante a otro lugar, donde entonces compran a otras personas para que donen. Ahora,
decía separar eso, que es un tema policial, es un tema judicial, y que bueno, habrá que ver hasta dónde la investigación reporta delito o no. Del otro hecho, el trasplante de órganos es una medida salvadora. Es una medida... claro, desde el punto de vista médico. Sí, y todos tenemos que estimular la donación altruista, la donación voluntaria, porque, fíjese, una persona que tiene una insuficiencia renal ya crónica necesita 3 veces a la semana, en un riñón, 3 veces a la semana, de ir a un hospital o a un establecimiento donde le tienen que limpiar su sangre. Hacer la diálisis. En una hemodiálisis. No solamente está el costo, que es muy caro eso, sino está el tema del tiempo y el riesgo que tiene la persona de sufrir una infección, etc. Entonces el trasplante de órganos es un proceso de carácter médico que todos debemos estimular, que debemos ayudar, promover, porque es una necesidad para el país. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Usted va al diálogo hoy con los médicos? ¿O usted no está asistiendo? Hay una comisión que se designó, que la encabeza la ministra de Salud. Nosotros hemos estado participando en el proceso y por supuesto que cuando sea necesario volveremos a participar. Nosotros le deseamos suerte en este proceso, sobre todo con la interés de que el país cambie para bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Que siga cambiando. Gracias, doctor. Señoras y señores, ha sido una entrevista con el doctor Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos y continúen con la programación ordinaria de Telemicro Canal 5.